Vamos a iniciar con la exposición. Va a iniciar el profesor Esteban Pereira Fredes. Esteban Pereira es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, magíster en Derecho, con mención en Derecho Privado por la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Girona. Es profesor de Teoría del Derecho y Derecho Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y además es codirector académico del Diplomado y Magíster en Derecho de Daños de esa casa de estudios. Adelante, profesor. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, profesor Priori, por sus palabras, profesor Alfaro, Eduardo, Alejandrina, por acompañarnos en particular. César también, ha sido una invitación muy bonita que hemos recibido con Carlos y estamos sumamente honrados de poder compartir estas intuiciones con ustedes y estamos muy atentos a recibir las observaciones críticas que seguramente nos van a formular. Voy a partir con un tema de los objetivos que tenía el trabajo y después desarrollaré, entre comillas, la parte de derecho privado, ¿cierto? Carlos se va a encargar de la parte del derecho procesal civil. Bueno, el objetivo en particular del trabajo tiene que ver con mostrar en qué sentido el derecho privado y el proceso civil no se encuentran exclusivamente comprometidos con intereses individuales, sino que en verdad ambas áreas del fenómeno jurídico pueden mostrarse como formas de perseguir valores sociales y además de desempeñar funciones públicas, pese a que la posición tradicional respecto de ambas categorías o ambas dimensiones los muestra únicamente comprometidos con elementos de individualismo y en particular de un interés exclusivamente privado. Es decir, la estrategia que se va a formular en el paper es poner a prueba lo que podría ser considerada como la tesis principal, la asunción tradicional respecto al derecho privado y el proceso civil, en virtud de la cual se considera que ambas áreas albergan exclusivamente intereses privados. Frente a esa lectura tradicional, lo que vamos a proponer es que tanto el derecho privado como el proceso civil también buscan valores sociales y desempeñan funciones públicas. La estructura del trabajo, como ustedes la revisaron, está conformada sobre la base de tres secciones: valor público del derecho privado, valor público del proceso civil y repercusiones de la lectura o de la relectura en clave pública en ambas áreas. Por ende, en este caso, me haré cargo del valor público del derecho privado y también demostraré lo que podría ser indicada como la repercusión de esta reformulación en el contexto de este ámbito jurídico, en este caso el derecho privado. El problema que ocurre en el derecho privado es que indudablemente hay una posición tradicional que se encuentra fuertemente asentada en los estudios dogmáticos, que es establecer que el derecho privado es evidentemente privado. Pero el problema es que su carácter privado se busca exacerbar por parte de la discusión acerca de lo que es el derecho privado. Lo interesante es que cuando se formula esta distinción entre derecho privado y derecho público, no solamente se pierde de vista la forma como se traza la distinción, que puede ser evidentemente polémica porque no hay criterios establecidos de forma pacífica para poder formularlo, sino que también tiene que ver con el hecho de que se pierde de vista que el derecho privado forma parte del entramado general de diseños institucionales que son parte del fenómeno jurídico. Y por consiguiente, en algún sentido, es trivial decir que el derecho privado es parte del fenómeno jurídico. La cuestión normativa relevante es si el derecho privado puede perseguir, y de hecho persigue, valores sociales y funciones públicas. Y eso es una pregunta más bien normativa en particular. ¿Por qué? Porque puede permitir refinar la comprensión que se tiene acerca del derecho privado y evidentemente capturar un rasgo que muchas veces pasa desapercibido, el rasgo de su complejidad. En este sentido, el derecho privado es evidentemente privado. El punto es que no es solo privado. La forma en virtud de la cual decidimos reconstruir la crítica en el contexto del derecho privado es traer a colación lo que podría ser un esquema tradicional de mucha influencia, que exacerba y reivindica el carácter privado del derecho privado, y frente a esta visión ponerla a prueba con tres lecturas, tres estrategias para poder develar esta dimensión social o dimensión pública del derecho privado. Esta forma de mostrar que el derecho privado no es solo derecho privado. Por ende, la estrategia va a ser la siguiente. Primero mostrar el texto o el trabajo que podría ser considerado como el trabajo categorial respecto de cómo exacerbar el carácter privado del derecho privado, y tres, rivales. ¿Cuál es el trabajo que nos permitía mostrar el carácter privado del derecho privado? Pensamos en el trabajo de Wenry porque efectivamente su reflexión teórica acerca del derecho privado muestra al derecho privado como particularmente distanciado y fracturado del derecho público, sobre la base de poder reivindicar lo que sería la autonomía del derecho privado.
el derecho privado no es lo mismo que el derecho público, porque ambas áreas están caracterizadas por una forma de interacción que es radicalmente distinta. Mientras en la interacción de derecho privado hay una interacción directa entre las partes o entre los participantes de la relación jurídica de derecho privado, en el contexto del derecho público hay una interacción que es mediata o una interacción que es indirecta, porque hay fines sociales que están establecidos de forma autoritaria por parte de la autoridad pública. En el contexto del derecho privado, la relación para Wenrip es una relación particularmente directa, porque se enfoca también en un lado procesal o un lado litigioso, en el sentido en que, por ejemplo, hay una correlatividad de derechos y deberes entre las partes, y por consiguiente, cuando una persona es dañada por otra en un contexto de responsabilidad extracontractual, solo puede exigir la reparación de ese daño a aquella persona que sea el agente dañoso o el causante del daño, y no a otra persona, piensa Henry. Esto muestra que hay una relación directa entre partes, vis a vis, y estas partes se consideran como iguales, formalmente iguales entre sí. Por lo mismo que la justicia correctiva es la justicia que gobierna este tipo de interacciones, que también reclama un trato igualitario entre las partes, considera las partes formalmente iguales entre sí y además supone que cualquier trato unilateral en favor de una parte supone transgredir el dictamen de justicia correctiva que gobierna la relación de derecho privado. La justicia distributiva podrá tener lugar en el derecho público, porque ahí la interacción es indirecta, pero en el contexto del derecho privado, el derecho privado es privado porque hay una conexión directa entre las partes, que se refleja en la forma como se desempeña el litigio en el contexto del demandante y en el ámbito del demandado. Por lo mismo, indicaba el autor, el derecho privado solo puede ser derecho privado. En el sentido es que está condenado a ser aquello que es. Y esto, en vez de un defecto, en verdad es una virtud, porque muestra una imagen coherente de lo que es el derecho privado. Hacemos esta imagen. Derecho privado es derecho privado, solo puede ser derecho privado. ¿Cómo poner a prueba esta intuición que parece ser tan importante en la dogmática civil tradicional en el contexto del derecho privado? Hemos escogido 3 esquemas para poner a prueba esta intuición: Gierke, Michelon y Papayanis. Hay 3 formas distintas que a nuestro juicio son complementarias de poner a prueba esa intuición, ¿ya? No hay un nivel de competencia entre sí, sino que en verdad hay un reforzamiento de una intuición sustantiva que es compartida. ¿Cuál es? Que el derecho privado no alberga exclusivamente intereses privados. O si lo quieren ver así, el derecho privado es privado, pero no es solo derecho privado en ese sentido. Gierke. El problema de Gierke es la idea de la función social del derecho privado. Como se sabe, a fin del siglo XIX, Gierke mostró lo que es parte del pensamiento jurídico alemán y del socialismo jurídico para muchas personas, que mostró una crítica inmensa respecto de la forma como se estaba efectuando la codificación del BGB en el contexto alemán, en el sentido en que la forma de ese proyecto de Código Civil se había inspirado en la formulación romana, pasando por alto lo que podría ser el derecho germánico, pensaba Gierke. Gierke indicaba, acá hay 2 formas de organizar el derecho privado. Una forma que está caracterizado por su individualismo, por su egoísmo y su abstracción, versus lo que podría ser una característica de derecho social, un derecho comunitario y un derecho vivaz. El problema es que nuestro proyecto de Código Civil, indicaba Gierke, había optado por la primera forma, por el derecho romano, pasando por alto el derecho germánico. Y esto se expresaba, por ejemplo, en el derecho de propiedad, en el derecho de contratación, en el derecho de familia, donde había una desconexión con una función social importante e indispensable que el derecho privado debía cumplir. Lo interesante es que indicaba Gierke, con esta opción, el derecho privado no puede ser o no puede cumplir la función social que efectivamente debe realizar. Según Gierke, nuestro derecho privado será social o no será nada. Por lo mismo, esta comprensión de abandonar la función social que le corresponde al derecho privado evita que el derecho privado se pueda desplegar como una forma relevante de organizar la sociedad. Otro esquema, el esquema de Michelon. Michelon formulaba la idea de la naturaleza pública del derecho privado. ¿Por qué? Porque mostraba que el derecho público se suele mostrar como una forma política en que hay una mutua realización de las personas, en el sentido en que cada persona requiere a la otra para poder realizarse, y a todas y a todos nos interesa la realización de las demás personas. Pero el espacio privado, el derecho privado, se muestra muchas veces como un campo en que cada persona hace lo que desea hacer de forma desvinculada de otras personas, por ende no preocupándose de las demás.
Lo interesante es que cuando se pregunta acerca de cuál es la posible naturaleza pública del derecho privado, la respuesta está en esta pretensión de conectividad, en el sentido en que la realización de todas las personas es relevante porque el interés de todas las personas también lo es, en el sentido en que la comunidad supone que el interés de todas las personas esté en la realización de cada una de ellas. Por lo mismo, cuando se fractura el derecho público y el derecho privado, entendiendo que el derecho público es el derecho de la conexión o de la conectividad versus el privado como el derecho del aislamiento, lo que se muestra es una imagen deteriorada y menoscabada del derecho privado, porque no se pasa por alto la función o naturaleza pública que le corresponde al derecho privado para situarse como un espacio, como un escenario en que hay una interacción recíproca entre personas. ¿Por qué? Porque el derecho privado contiene institutos y un diseño institucional que hace posible aquello que de otro modo no podría ser posible. Los contratos se celebran incluso entre personas que se tienen mala, es decir, en personas que desconfían entre sí, que no se llevan bien, no son amigos, pero el contrato hace posible realizar una actividad cooperativa a pesar de que no hay una vinculación personal entre una persona y otra. El derecho privado, piensa Michelon, hace obligatorias formas de respeto recíproco y por ende hace posible que sea posible algo que sin el derecho privado no podría ocurrir. Es decir, la naturaleza pública del derecho privado es que ofrece un escenario para poder efectuar una conexión significativa entre las partes y evitar la objetivización de unas y otras. El último esquema es el esquema de Papayanis, que ha indicado que el derecho privado puede entenderse también como una cuestión pública. El punto de partida del autor es formular esta clásica distinción entre derecho público, derecho privado, y, correlativamente, justicia distributiva y justicia correctiva. Lo que muestra el autor es que no es cierto que la justicia distributiva esté solo en el ámbito público y tampoco la justicia correctiva esté solo en el contexto del derecho privado. ¿Por qué? Porque el derecho privado también contiene elementos de justicia distributiva. Esto se puede reflejar en el contexto de la responsabilidad civil y en el contexto de contratos. Y esto es interesante porque ambas áreas se pueden ver en muchos sentidos como áreas más privadas que otras, como por ejemplo lo que ocurriría con propiedad. Lo interesante es que cuando se habla de justicia correctiva en el derecho privado, se pierde a veces de vista que para que haya una rectificación de derechos se requiere de una distribución previa de derechos. Y por consiguiente, la justicia distributiva siempre opera en el contexto del derecho privado para precisamente distribuir derechos y deberes de indemnidad. Y a partir de esa distribución es que la justicia correctiva tiene sentido. Lo relevante es que en el contexto del derecho privado suele mostrarse como exageradamente privada la imagen, porque se muestra todo como un fruto de un esquema bilateral, recuerden Wenrip, demandante-demandado, participantes con vinculación directa, y además como que todo surge en virtud de un acuerdo de voluntades. Esa visión lo que pierde de vista es que el derecho privado también cumple una importante e innegable dimensión pública, que tiene que ver con el hecho de que hay justicia distributiva en el contexto del derecho privado. Uno diría, hemos revisado la tesis central, la rival, y tres formas de ponerla a prueba. ¿Cómo se relacionan entre sí estas formas? A nuestro juicio con Carlos hay una relación de complementariedad. No hay un esquema que sea excluyente respecto a los otros dos, sino que hay distintas formas o lugares de enfatizar el punto en cuestión. Y el punto en cuestión es que el derecho privado no alberga exclusivamente, no solamente, intereses privados, o bien que el derecho privado es menos privado de lo que se ha tradicionalmente mostrado. Es decir, no hay un esquema en competencia, sino que hay un reforzamiento de la intuición. Y la intuición central es que la complejidad del derecho privado se puede resentir al mostrar este carácter excesivamente privado de esta área del derecho. Esto solamente muestra una parte de la historia, porque la historia completamente y comprensivamente contada muestra en verdad también que hay una dimensión social y una dimensión pública que es interesante rescatar respecto al derecho privado. Última cuestión. ¿Cómo podemos implementar esto? ¿Cuál es la repercusión de esta relectura en clave pública del derecho privado? Hemos traído a colación con Carlos el derecho de contratos. ¿Por qué? Porque debe ser el más privado de todos, incluso mucho más privado que el derecho de responsabilidad extracontractual o el derecho de daños. En el contexto del derecho de contratos, se suele mostrar a las partes como libres e iguales.
formalmente libres, formalmente iguales. Lo interesante es que esta igualdad en la transacción es gobernada conspicuamente por la justicia correctiva, precisamente porque es una relación entre iguales. El punto es que la contratación actual nos parece menos privada de lo que la tesis tradicional quiere mostrar, porque conocemos la simetría contractual, conocemos los abusos de una parte respecto de otra, conocemos la contratación en masa, conocemos también, por ejemplo, los contratos de adhesión. Lo interesante, esto puede ser un indicador que hay formas de entender el derecho contractual y por ende el derecho privado, y dependiendo de la forma cual se emplee, habrá un mayor encaje o menor encaje respecto de formas o institutos o instituciones que en algún sentido se han abierto espacio en el contexto, han abierto espacio en el contexto del derecho privado y que han capturado la atención de teóricas y teóricos. ¿Por qué? Porque están informadas de una racionalidad distinta a la racionalidad tradicional del contexto del derecho contractual y el derecho privado, leído desde este canon exclusivamente privado. Por ejemplo, la ventaja injusta. La ventaja injusta nos pareció un instituto relevante porque ha sido tematizada en la dogmática civil contemporánea, ha sido reconocido en textos de armonización contractual, por ejemplo, en los principios latinoamericanos, en los europeos, en los UNIDROIT, también, por ejemplo, en el marco común de referencia, que ha tenido operatividad en la recodificación contemporánea en diversos sistemas jurídicos privados. La ventaja injusta muestra la proscripción que efectúa el sistema jurídico privado de que un contratante pueda aprovecharse de la vulnerabilidad de otro contratante, obteniendo un provecho económico que evidentemente para el derecho clásico o tradicional, contractual, no sería un problema de validez, pero desde una nueva gafa, desde una nueva óptica, desde una nueva mirada, sí podría afectar la validez de ese contrato que haya esta explotación de un contratante a otro contratante. ¿La ventaja injusta desafía esta imagen meramente privada del derecho privado? Por supuesto, creemos que sí. ¿Por qué? Porque la contratación privada, desde la óptica privada, muestra a las partes como libres iguales y por ende que cada una gestiona del mejor modo posible sus propios intereses. Y esto muestra que el principio de equivalencia en las prestaciones contractuales deviene irrelevante. Esto da luz acerca de que para el derecho contractual únicamente es importante el control formal del contrato y no así el control sustantivo. Por ende, ese contrato es formalmente obligatorio, aunque sustantivamente no sea el mejor arreglo o el mejor acuerdo. El problema es que esto muestra el derecho contractual únicamente preocupado de la justicia procedimental, pero hay también una justicia sustantiva que es relevante. Para el derecho contractual y el derecho privado leído solo del canon privado, por supuesto que no es importante la justicia sustantiva o la justicia en el resultado, pero como indicaba Tilla, el divorcio entre ambas justicias es artificial, porque desde un punto de vista público o social del derecho privado no puede resultar indiferente los términos de la contratación, ni mucho menos que una parte del contrato explote la vulnerabilidad de otra parte para obtener un provecho económico. ¿Por qué esto es importante? Porque el derecho privado, solo privado, por supuesto, es que es irrelevante que un contratante explote la otra. Pero si el derecho privado no es solo privado, es porque hay un mensaje normativo acerca de la proscripción y el reproche normativo que requiere formular esta figura en que un contratante se aprovecha de la vulnerabilidad de la otra para evidentemente obtener un provecho económico. Es decir, este instituto, la ventaja injusta, no encaja con una mirada del derecho de contratos leído solamente del canon privado, muy privado, meramente privado, pero sí puede tener encaje con un derecho privado o un derecho contractual leído desde otro punto de vista, en esta lectura social o pública. Lo interesante es que la falta de encaje de este tipo de institutos no es con el derecho privado qua derecho privado, sino con una forma de entenderlo. Nuestra consideración es, si pensamos, por ejemplo, la ventaja injusta, podemos traer a colación el esquema de Gierke, el problema de la relevancia, de la asimetría entre las partes, el esquema de Michelon. ¿Cómo se puede formular un proceso de conectividad a partir del derecho contractual y por consiguiente que haya un trato respetuoso entre todas y todos en el contexto del derecho privado? Y también el esquema Papagiannis. ¿Por qué? Efectivamente, la ventaja injusta alberga elementos de justicia distributiva. Es evidentemente una relación entre una parte que está mejor posicionada respecto de otra que está en una escala de prioridad. Lo que muestra que este instituto alberga complementariedad entre ambas formas de poner a prueba tesis central.
concluimos entonces, de mi punto de vista, es que la relectura en clave pública o social del derecho privado lo que permite es dar cabida a instituciones que están inspiradas en una racionalidad distinta, en una racionalidad no en que el derecho privado es solo derecho privado, o si se quiere ver así, en que el derecho privado, no por ser derecho privado, está vedado de albergar valores públicos o bien cumplir funciones sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Esteban. Cedemos ahora el uso de la palabra al profesor Carlos Correa Robles. El profesor Carlos Correa es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, magíster y doctor en Derecho por la Universidad Libre de Berlín. Es profesor de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Cedemos la palabra al profesor. Adelante, profesor. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días a todas y a todos. Me sumo a los agradecimientos de Esteban también, agradeciendo especialmente la presencia de los profesores Alfaro Priori, también a la editorial Yachay Legal y a Gideproc también por la estupenda organización del evento, y la verdad es que estamos muy contentos de estar acá. Bien, comenzaré mi exposición haciendo una alocución a lo que el profesor Priori ya esbozó en sus palabras iniciales, y algo que yo asumo que es tal vez curioso para muchos de ustedes, porque no es usual, al menos digamos, en los ambientes jurídicos en los que normalmente nosotros nos desenvolvemos, de que existan trabajos que vinculen de manera estrecha el derecho civil sustantivo y el derecho procesal, ¿ya? Y eso justamente es algo que este trabajo, las distintas personas que lo han leído, les ha parecido, en general han encontrado que algo interesante, a algunos les ha causado cierta extrañeza, ¿ya? Y yo creo que es bueno comenzar haciéndome cargo de esto, ¿ya? Esta es una decisión consciente, desde luego. Este es un trabajo que está pensado siempre fue pensado para ser un solo trabajo. Y es porque personalmente yo siempre he considerado, y esto es una postura, si se quiere, activista en términos jurídicos, yo siempre he pensado que el derecho procesal es parte del derecho sustantivo, ¿ya? Y en ese sentido, claro, eso puede venir tal vez por mi formación en Alemania, en la cual precisamente son los profesores de derecho civil los que hacen derecho procesal, y también los profesores de derecho penal quienes quienes imparten la cátedra de proceso penal. Ya, pero esto, más allá de las cuestiones formales en términos de formación, yo creo que tiene un trasfondo que es bastante lógico. Seguramente algunos de ustedes que estén familiarizados con el derecho penal recordarán una frase clásica de Ernst Belling, uno de los mayores penalistas del siglo XX, de comienzo del siglo XX, que decía: el derecho penal no le toca un pelo al delincuente. Ya, eso es la frase clásica que los profesores de Derecho Procesal Penal solemos repetir al comienzo de la primera clase. Y lo mismo podría decirse del derecho civil. Uno podría decir que el derecho civil no le toca un pelo al deudor. Y en ese sentido, como intentaré explicar a continuación, existe una relación indiscutible, indisoluble entre estas dos disciplinas, y que me interesa explorar a continuación. Bien, en la gran mayoría de los casos, los derechos consagrados por el legislador, los derechos subjetivos y las obligaciones, son respetados por el deudor por la mera voluntad de este, ¿ya? Y la verdad es que no es tan relevante escudriñar en las razones por las cuales una persona desea libremente cumplir una obligación, voluntariamente cumplir una obligación. Hay distintos motivos, uno podría decir en muchos casos, la mayoría de los casos porque desea obtener una contraprestación, ¿cierto? Pero también puede ser por lealtad al ordenamiento jurídico, podría ser por algún aprecio que le tenga a la contraparte, podría ser tal vez, qué sé yo, porque la verdad es que no tiene una mejor alternativa a ese respecto. En fin, hay distintos motivos, pero existen otros casos que yo creo que no son pocos, en los cuales el cumplimiento de una obligación se tiene como
como fundamento directo la amenaza de la activación de los mecanismos jurisdiccionales, ¿ya? Y eso podría suceder paradigmáticamente en los casos en los cuales tenemos unos contratos de tracto sucesivo, contratos de ejecución bastante largas, y en los cuales en algún momento puede que las condiciones originales ya no le sean tan favorables a alguna de las partes, o tal vez alguna parte decide que en realidad no era tan bueno el negocio que celebró, pero en definitiva la amenaza de la imposición de una condena por parte de un juez ya lo llama a cumplir, y eso permite desde luego disminuir los niveles de incumplimiento, los niveles de infracciones a la ley, ¿ya? Y por lo tanto, sin este mecanismo de resolución de conflictos públicos, el derecho sería directamente letra muerta, o tendría al menos un alcance limitado, ya limitado a la mera voluntad del sujeto obligado. Y en ese sentido, lo que busca el proceso civil, precisamente a este respecto, es evitar la autotutela. La autotutela por medio de, en primer lugar, de la disuasión. En primer lugar, antes de actuar, ya yo entiendo que actúa a modo de disuasión. ¿Y por qué a modo de disuasión? Porque, desde luego, y esto es un elemento que es común a los distintos ordenamientos, el costo de cumplir una obligación voluntariamente es significativamente menor que el costo que genera el cumplimiento forzado de la obligación una vez finalizado un proceso, por distintos motivos. En primer lugar, el primer motivo, y el más obvio, el que tal vez todos ustedes están pensando, es el costo que implica contratar un abogado. Bueno, algunos de ustedes me dirán, existen instituciones en prácticamente todo el ordenamiento que consagran servicios de asistencia gratuita. En Chile, lamentablemente, digamos, con un éxito bastante discutible, pero eso podría ser puesto en duda, desde luego. Pero el argumento que va más allá de eso, y el argumento, digamos, sustantivo, es que generalmente los legisladores incorporan sanciones adicionales a los litigantes que son vencidos en juicio, ¿ya? La sanción más obvia es la condena en costas, ¿cierto? Pero también existen los intereses y los reajustes propios del transcurso del tiempo. O sea, pagar voluntariamente una deuda hoy, desde luego, para mí, como deudor, va a ser mucho más barato que tener que pagarla 10 años después, tras el fin de un proceso civil. En Chile, aunque ustedes no lo crean, un proceso civil se puede perfectamente demorar 10 años, ¿ya? Y eso, desde luego, ya genera un disuasivo. Y en ese sentido, y esto es algo que me interesa retomar al final, un sistema procesal ineficiente o impredecible impedirá cumplir dicho objetivo, generando fuertes incentivos para incumplir o retardar el cumplimiento de una obligación. Y en ese sentido, la forma, el mecanismo por el cual el proceso civil desempeña esta función que acabo de esbozar, y en definitiva el rendimiento práctico que tenga dicho sistema en un ordenamiento particular y en un lugar determinado, se vincula a nuestro juicio directamente con la función que se le asigne al proceso civil, ¿ya? Y en ese sentido, adelanto lo que viene a continuación. Voy a exponer a continuación 3 visiones que históricamente se han atribuido como funciones al proceso civil, ¿ya? Lo que me interesa destacar desde ya es que la perspectiva bajo la cual pretendo exponer estas visiones no está limitada exclusivamente a la resolución de conflictos, sino que pretendo, en concordancia con lo que exponía Esteban, reconocer una dimensión supraindividual a el proceso civil. Bien, la primera de estas visiones, de estas funciones atribuidas al proceso civil, es la que le reconoce una función de resolución de conflictos entre particulares. Y podríamos agregar la mera resolución de conflictos entre particulares. Esta es la postura tradicional propia de los sistemas de raigambre liberal decimonónica, entre los cuales se encuentra como uno de sus últimos exponentes, tal vez si se quiere, al menos en el derecho latinoamericano, el sistema consagrado por el Código de Procedimiento Civil chileno de 1903. Y es una postura que se construye, que se estructura
y que se fundamenta en base al principio dispositivo. Ya el principio dispositivo, que es para muchos la manifestación en clave procesal de la autonomía de la voluntad, y que permite y que otorga a los, digamos, al acreedor, / demandante, digamos, la potestad respecto de la delimitación del contenido y de la prosecución de una pretensión en juicio. Como les reitero, es el elemento central de esta visión, ¿ya? Y esto se lo entrega desde luego al titular del derecho, esta posibilidad. Al canonizar el principio dispositivo, esto genera como consecuencia directa la pasividad o el reconocimiento de una pasividad y neutralidad absoluta por parte del juez. Y esto se invoca generalmente como una garantía de imparcialidad. Se dice que un juez neutro, un juez pasivo, un juez que no tenga mayor incidencia en el proceso civil, en términos generales, vamos a ver que en realidad esto tiene distintas dimensiones, es un juez que no sería un juez activista y que por lo tanto sería respetuoso de este principio dispositivo. Como otra consecuencia de este principio y de esta consecuencia respecto del juzgador, se suele invocar un concepto estricto de la carga subjetiva de la prueba, esta visión que tan brillantemente desarrolló Rosenberg hace ya prácticamente un siglo, y que dice básicamente que quien invoca una pretensión tiene el deber de probarla, ¿ya? Y todo esto enfocado precisamente en la resolución de conflictos entre particulares. Esta visión dice que el conflicto se limita a los particulares y por lo tanto, dado que el interés recae en ellos, el interés en la resolución del conflicto, son ellos quienes delimitan el objeto y por lo tanto el juez es más que un espectador, es un dirimente de esa contienda sin tener que excederse en cuanto a sus funciones. Ahora, ¿cuáles son las críticas que tradicionalmente se han formulado? La verdad que son varias, pero me quiero limitar a una crítica formulada por Tarufo, y que dice que en realidad las partes no están en un plano de igualdad en la práctica, y esto también se enlaza con lo que decía Esteban respecto de los contratantes. Y eso es evidente en distintas áreas del derecho. Por ejemplo, en materia de responsabilidad médica suele ser común que el acceso a la información difiera entre la parte demandante y el médico demandado, la víctima, el paciente demandante y el médico o la institución demandada. Recursos económicos, desde luego, también pueden incidir y también recursos culturales. Bueno, como mencionaré posteriormente, esa ha sido la visión tradicional en Chile. La verdad es que esto ha sido bastante poco controvertido hasta, yo diría, los últimos 10 años. Es bien sorprendente esto. Es una visión que ha sido bastante hegemónica en la doctrina chilena y que nunca ha tenido mayor discusión al respecto. Yo creo que recién ahora se está abriendo una crítica al respecto. Y esa crítica se puede enfocar de dos visiones, como expondré a continuación. Las llamadas funciones públicas o visiones públicas del proceso civil se pueden dividir en dos, y eso es lo que quiero hacerme cargo enseguida. Tenemos en primer lugar una función pública en sentido débil, y posteriormente me haré cargo de la siguiente, que es la función pública en sentido fuerte. ¿Qué significa, qué importa, qué implica entender el sistema, el derecho procesal penal, el proceso penal en clave pública, en sentido débil? Esta visión busca concebir al proceso civil como parte de un entramado social y económico complejo. Esta visión no desconoce que acá hay un componente de resolución de conflictos entre particulares. Esto dice que eso es algo intrínseco, innegable, pero le asigna una función adicional. Y esto tal vez para los que les gusta un poco la historia del derecho procesal, esto ya se esbozaba en el pensamiento de los clásicos italianos y alemanes de comienzo del siglo XX. O sea, esto no es ninguna novedad esta visión. O no debiera ser, al menos, ninguna novedad.
En primer lugar, una dimensión económica, porque la declaración de derechos por parte de un órgano jurisdiccional reafirma y delimita reglas esenciales que permiten a los agentes económicos contar con un marco normativo claro que les permite desarrollar negocios e inversiones. ¿Ya? Un inversionista, desde luego, y un agente económico en general necesita tener certeza respecto del contenido de los derechos, y eso justamente es algo que debiese cumplir la función jurisdiccional. Ya vamos a ver de qué forma se debería cumplir y qué podría entorpecer esta función. Y en segundo lugar, en tanto dimensión social, el proceso civil también permite configurar, confirmar, negar o delimitar el contenido de una afirmación normativa que integra el ordenamiento sustantivo. Y esta visión es tremendamente interesante, ¿ya? Normalmente esta visión se suele atribuir a los sistemas del common law, ¿ya? Y es cosa de todos los aquí presentes, hemos estado muy pendientes, estoy seguro, de la discusión que se ha dado, o la polémica, si se quiere, que se ha dado en torno al derecho a aborto en Estados Unidos. ¿Ya? Eso es un ejemplo claro de esto, desde luego en otra clave, ¿cierto? Y uno podría decir, bueno, pero esto en realidad es un problema, en general son problemas del common law, son problemas de la Corte Suprema estadounidense que históricamente ha tenido esta función de reconocimiento de derechos, y ahora también digamos, de retractación de un derecho. Pero por lo menos en el derecho continental, en el derecho alemán, bajo el concepto de Rechtsvorbildung o perfeccionamiento del derecho a través de la jurisprudencia, se ha entendido históricamente que el juez, de manera similar al legislador, crea, modela o modifica derechos subjetivos reconocidos por el ordenamiento. Y esto sucede generalmente, esto no busca reemplazar al legislador en nuestro sistema, al menos en los sistemas continentales, sino que busca fundamentalmente llenar vacío. Por ejemplo, ¿qué puede ser considerado como discriminación arbitraria hacia ciertos grupos? ¿Cuál es el grado de cuidado que debe desplegar un médico hacia el paciente? Esto puede y suele ser llenado por la jurisprudencia, ¿ya? En el caso alemán hay un ejemplo que es bastante notable. Históricamente las reglas sobre responsabilidad médica fueron muy escuetas en el Código Civil, bastante escuetas. Y todo el desarrollo que hubo a nivel jurisprudencial en torno a la materia vino desde los años 70 por medio de distintos dictámenes del Tribunal Supremo que eran bastante consistentes y que fijaban distintas cuestiones. Los clásicos problemas de la responsabilidad médica, qué sé yo, carga de la prueba, presunciones, estándar de prueba, algunos beneficios probatorios, etc. Y todo esto, en algún momento el legislador, hace no tanto tiempo, dijo, ok, lo que nosotros podemos hacer es tomar esta jurisprudencia e introducirla, incorporarla al ordenamiento sustantivo. Y eso fue finalmente lo que se hizo en una reforma relativamente reciente, creo que es del año, tal vez Esteban recuerda más, pero creo que es del año 2013, si no me equivoco, en la cual se recogieron estos estándares justamente y se incorporaron a la legislación sustantiva. Ahora, volviendo un poco atrás, lo interesante de esta postura es que genera justamente normas de conducta que deben ser seguidas por la población, ¿ya? Ahora, ¿cómo cumplir este fin? Lo más importante, y eso es lo que nosotros estamos en deuda, como al menos en mi país, es la necesidad de evitar una dispersión jurisprudencial, perdón. Y esto se suele encomendar, todos los sistemas, muchos sistemas tienen mecanismos para evitar esto, paradigmáticamente por medio de los recursos, en nuestro sistema el recurso de casación en el fondo, pero la verdad es que este es un mecanismo que ha estado muy, muy al debe. O sea, es muy común de nuestro ordenamiento, bueno, en Chile desde luego, pero es un rasgo común, sobre todo en Latinoamérica, que los tribunales suelen desdecirse, incluso los mismos jueces suelen desdecirse de sus opiniones con mucha facilidad, ¿ya? Y el problema de esto es que genera una desconfianza hacia la justicia y lesiona la predictibilidad de los resultados frente a controversias futuras o eventuales, desde luego incidiendo en las tasas de litigiosidad. O sea, mientras yo más certeza tenga de la existencia de un derecho y de los límites y alcances de esto, yo voy a disuadir al resto de litigar si es que no tiene un motivo plausible para ello. Para cumplir esto, y esto lo retomaré al final de mi exposición, se requiere que el juez se acerque a la verdad. Y aquí esto ya es una toma de partida. Ok,
A continuación, bueno, existe también una función pública en sentido fuerte, que es bastante controvertida, tiene su origen en Franz Klein, el padre de la ordenanza procesal penal austríaca de 1895, y también es el padre de la llamada concepción social del proceso. Y esta es una visión que la verdad es que es bastante rupturista y antagónica respecto de la primera visión, que es Bosé. La premisa de esta postura es que no todos los ciudadanos tienen las mismas herramientas para hacer valer sus derechos, y la existencia de desigualdades sociales impiden hablar de igualdad de armas en el proceso civil. Y el salto que pega desde ese diagnóstico, Klein, es comprender, entender el proceso civil como una institución pública de bienestar y un componente de ayuda social. O sea, es una visión radicalmente publicista del proceso civil, es una visión político-activista del proceso civil. Y por ello dice este autor que es necesario que el Estado asuma un interés activo en el correcto ejercicio de la jurisdicción. ¿A través de qué? Paradigmáticamente ampliando las potestades del juez para situarlo al servicio de la sociedad y no de las partes del conflicto. O sea, piensen lo extremo de esta postura, si se quiere, en el sentido de que y esto desde luego es una crítica mía, en el sentido de que las partes, el conflicto de las partes, finalmente se instrumentaliza y pasa a un segundo plano por el objetivo último de conseguir estos fines, estas finalidades sociales. Y en ese sentido, lo que propone este autor es dotar al juez de amplios poderes de dirección material del procedimiento y garantizar la verdad en la determinación de los hechos. Esta es una visión desde luego autoritaria, como les dije, del proceso civil, y que tiene el juez, lo entiende como un ingeniero social. Incompatible a mi juicio, y con esto termino esta parte, con un Estado democrático de derecho. Bien, para terminar, un par de minutos nada más, algunas consecuencias también de lo que se ha señalado. El proceso, y perdón lo autorreferente al sistema procesal civil chileno, pero la verdad es que esta es una cuestión que me toca directamente, y además, confesándome, estoy un poco frustrado porque hay una reforma, tal vez algunos de ustedes lo saben, hay una reforma procesal civil pendiente desde hace prácticamente 10 años en el Congreso, que yo creo que ya no tiene ningún destino, porque desde luego con la discusión constitucional que está teniendo lugar hoy en día en Chile, esto ha pasado a un último lugar, a los legisladores actualmente. La verdad es que reformar el sistema procesal civil no les interesa mucho, pero desde luego eso no significa que uno no pueda ser crítico de esto. Y en ese sentido, y también algunas de estas críticas pueden ser extendidas al sistema peruano. Un sistema lento, burocrático y en extremo formalista fomenta que quien gane la controversia no es quien tiene la razón, sino quien comete menos errores. Y eso lo transforma automáticamente en un mecanismo inadecuado de resolución de conflictos, ¿ya? La consecuencia directa que tiene esto es que se fomenta las soluciones negociadas, promueve esto, las soluciones negociadas, y el arbitraje como vía de escape. Eso es algo que es muy patente en nuestro país. Bueno, en Perú entiendo que el arbitraje también tiene una enorme relevancia práctica, pero no directamente por este problema. Generando algunas consecuencias, estas vías de escape, ¿cierto? Generando algunas consecuencias si es que no se utilizan correctamente. Ya Fis, Owen Fis, en su clásico artículo en contra de los acuerdos, nos decía que para que exista un buen acuerdo tiene que haber una predictibilidad de las expectativas de las partes al momento de celebrarlo. En Chile, si no existe una uniformidad jurisprudencial, si existe un proceso en el cual no gana quien debería ganar, sino quien aguanta esta carrera de obstáculos, finalmente el resultado que se pudiera esperar de una negociación, de una mediación, es algo imposible de conocer. Y por último, para finalizar, la solución que yo creo pasa también por dotar al juez de un mayor rol en cuanto a la averiguación de la verdad, ¿ya? Creo yo que la recta aplicación del derecho al caso concreto pasa por lograr una reconstrucción lo más fidedigna posible de los hechos para generar una decisión justa y superar la asimetría existente entre las partes. Y eso también debería traducirse
por otro lado, en una disminución, no solamente en un rol activo del juez en materia probatoria, que es lo que uno siempre piensa cuando habla de estas cosas, sino también en un sistema procesal civil que sea consistente con el derecho a acceso a la justicia. O sea, un derecho que permita a todos litigar en igualdad de condiciones y con costos de litigación bajos debería ser un sistema más eficiente en ese sentido y que propenda también a decisiones más justas. Dotar al juez, y con esto termino, de un rol activo en la clarificación de los hechos por medio de la producción de prueba de oficio, desde luego supeditada a lo que diga al interés primero de las partes. Creo yo que también es un paso a seguir importante. Se podría calificar de autoritarismo. Para muchos esto es autoritarismo, es activismo, pero para mi juicio lo relevante no es el rol en sí, sino que son las posibilidades, las posibilidades de producir, del juez de producir prueba no es lo relevante, sino las posibilidades del ordenamiento para observar o refutar la prueba producida por el tribunal. Y con eso concluyo mi exposición. Nuevamente le agradezco a todos la atención y quedo atento a los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos. Ha sido una exposición muy interesante. Y con esto hemos terminado la etapa de exposición y pasamos a la etapa de comentarios. Cedo la palabra al profesor Giovanni Priori Posada. Giovanni es profesor de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Maestría en Derecho Procesal y Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster por la Universidad degli Studi di Roma Tor Vergata en Italia. Se ha desempeñado como presidente del Grupo de Trabajo para la Reforma del Código Procesal Civil Peruano de los años 2016 a 2017, como miembro de las comisiones que elaboraron y revisaron la ley que regula el proceso contencioso administrativo, la Ley Procesal del Trabajo, la Ley General sobre Casación y el Código Procesal Civil. Adelante, profesor Giovanni. Bien, muchísimas gracias, profesores Esteban Pereira y Carlos Correa. La verdad es que han sido intervenciones del texto, además, espléndido, como dije al inicio, porque es de esos textos y esas intervenciones que invitan a uno a abordarlos desde distintas perspectivas. Quisiera decir uno mucho. Así que quiero comenzar mi intervención proponiéndoles, invitándolos a que esta discusión no se agote ahora aquí, sino que este sea el inicio de una serie de conversaciones y discusiones que podamos tener sobre estos interesantísimos temas. Y quiero proponer al menos 5 puntos desde perspectivas diferentes, ¿no?, en esta intervención que casi mencionaré. La primera, la primera forma de abordar mi intervención y que planteo además a modo de pregunta a ambos, tiene que ver con una cuestión terminológica, con una cuestión casi de definiciones, ¿no?, una especie de mirada analítica a su texto, ¿no? Particularmente con algunos conceptos, algunas expresiones que se utilizan, particularmente las obvias a partir del trabajo, ¿verdad? Derecho privado, derecho público, ¿no? Interés privado, interés público, o interés público en una expresión referida por ustedes bastante, particularmente por Esteban, función social, ¿no? Y decir, ¿qué contenido le damos a la expresión derecho privado? ¿No? Porque curiosamente, y eso es algo que me ha parecido interesante, o que me ha despertado una primera curiosidad del texto, es por qué han utilizado adrede, no sé si es casualidad o adrede, un poco para utilizar la expresión de Carlos, la expresión derecho privado,
y no han utilizado la expresión derecho civil, ¿no? Y yo quiero saber si ahí hay alguna razón, digamos, que un poco rompe, porque claro, ¿de qué estamos hablando cuando ustedes hablan de derecho privado en la zona, digamos, en el modo como distribuimos las áreas del derecho hoy? A mi juicio, de la lectura, a partir de su texto y de la aproximación que ustedes están teniendo, entendería que se están refiriendo al derecho civil, pero por ejemplo, el derecho mercantil, el derecho del consumidor, el derecho laboral, ¿no? Entraría en esta idea de derecho privado. Y en esa misma línea, ¿y por qué hago esta reflexión? Porque claro, esta manera de dividir el derecho tradicional, clásica, entre derecho privado y derecho público también es sometida a muchísimas críticas, ¿verdad? Primero porque se suele, yo siempre digo, solemos culpar a los romanos de muchas cosas de los que los romanos no tienen culpa, porque se les suele muchas veces atribuir a los romanos esta distinción y no existe realmente una base para poder ubicar históricamente una distinción en ellos, ¿no? Salvo esta comparación, y ahí es bien interesante digamos, la aproximación que ustedes hacen histórica entre la comparación del derecho romano y del derecho germánico que se da fundamentalmente en el medioevo, donde uno es, digamos, tiene un atisbo mucho más centrado en la comunidad, en la fuerza del Estado, que el otro. Pero bueno, y entonces decía que la complejidad de las relaciones sociales, al menos hoy, en el siglo XXI, hace muy difícil que podamos categorizar algo, creía yo, y en esto me acerco mucho a su tesis, como eminentemente privado, pero también creo como eminentemente público, ¿no? Digamos, la participación, la enorme participación del Estado, ¿no? En materia de contratación, el sometimiento del Estado al arbitraje, por ejemplo, ¿no? Hace que, digamos, cuestionemos mucho incluso la propia dimensión pública de lo público, ¿no? No solamente la dimensión privada de lo privado. Entonces, sí me llama la atención, o digamos, tengo esta curiosidad por saber qué contenido le estamos dando a derecho privado y a derecho público, pero también qué contenido le estamos dando a la expresión interés privado, ¿no? Particularmente cuando Esteban habla de lo privado, ¿verdad? Porque tengo la impresión, y esto tiene que ver con el segundo comentario que tengo, que es más bien de orden histórico, que el contenido de lo privado o del interés privado tiene que ver con una concepción, la concepción del liberalismo decimonónico, ¿verdad? Y por lo tanto, que lo que hace es más bien sobrevalorar, como ustedes han explicado bastante bien, la autonomía de la voluntad. Y la autonomía de la voluntad hay que protegerla a toda costa, porque es el valor supremo, ¿verdad? No puede intervenir el juez, no puede intervenir la ley, la autonomía, salvo, ¿verdad?, en los límites básicos, elementales que se le puede dar. Entonces, yo no sé si cuando hablamos de lo privado estamos dándole ese contenido histórico que se le da, digamos, la sobrevaloración de la autonomía de voluntad propia del liberalismo del siglo XIX, que dicho sea de paso, además, es la que inspira el Código Napoleónico y es la gran inspiradora, o más bien el Código Napoleónico, el gran inspirador de la codificación latinoamericana del siglo XIX, con lo cual nosotros somos, al menos en el siglo XX, en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX, herederos de esa concepción. Y nuestras normas civiles son herederas de esa concepción. Y a mí me parece, y aquí ya también en esta visión interdisciplinaria, ¿no? Que el ejemplo chileno me parece interesantísimo, como bien decía Carlos, por lo siguiente. Chile junto con Colombia
tienen todavía vigente el Código de Bello, ¿no? Y claro, Bello es un gran jurista, un jurista de enorme talla, pero es hijo de su tiempo, ¿verdad? Es hijo de esta concepción del derecho privado, ¿no? Y claro, no se podía esperar que el proceso civil tuviera una concepción distinta a la que tuviera el legislador del Código Civil. Y eso se ve claramente, y cito dos ejemplos de dos países que conozco, en fin, algo, no podría decir ni medianamente bien, pero que me son más próximos, ¿verdad? Como son Chile y Colombia. Pero curiosamente, y aquí es que me parece que entra el elemento distintivo, Colombia recientemente logró la modificación al Código Procesal Civil, y es un código eminentemente publicista, en la lógica digamos, de este procesalismo latinoamericano del fines del siglo XX, ¿verdad? Me temo, y aquí ustedes, esta es una especulación que ruego que ustedes me confirmen o me corrijan, que los problemas de modificación del proceso civil chileno pasan, entre otras cosas, por un enfrentamiento con los civilistas, es decir, con la concepción civil del Código Civil, no por cuestiones procesales, solamente, en todo caso. Es decir, no estamos modificando, con el Código Procesal no se está modificando la Constitución, ¿verdad? O sea, ¿cómo un país puede modificar la Constitución y no modifica su Código Procesal Civil? O sea, eso parece un poco contradictorio, ¿verdad? Porque hay algo más profundo. Y me temo que la profundidad del cambio está en el Código Civil, no está. Es decir, y luego como una comparación histórica, en el caso peruano, por ejemplo, históricamente, si uno revisa todas las modificaciones procesales civiles que ha habido, siempre han sido después de la modificación del Código Civil. Siempre. El caso argentino es otro ejemplo, ¿verdad? Brasil, ¿no? Claro, Colombia lo ha logrado sin modificar su Código Civil. A mí me parece interesante eso. Por eso me parece paragonable el caso colombiano y con el caso chileno, porque ambos países tienen el mismo código, es un código del siglo XIX, ¿verdad? De esta impronta liberal, pero Colombia, bueno, ningún país es replicable, por supuesto, pero Colombia tiene ahora un código procesal publicista con un código civil producto o hija de su tiempo. Creo que, entre otras cosas, pasa, y esta es una duda que también circulo, que también le formulo, por la gran importancia que ha tenido el constitucionalismo en el siglo XX y el gran rol que ha tenido, al menos en el caso colombiano, la Corte Constitucional colombiana, en repensar muchos derechos, entre ellos aquellos que tradicionalmente podríamos nosotros considerar como derechos liberales, ¿no? Típicamente liberales, ¿no? Y no sé, me parece que eso ha ayudado al cambio, ¿no? No sé, en esto sí confieso no conocer el fenómeno chileno, si eso puede de alguna manera ayudar o no a este cambio. Bueno, yo creo que ya no sé cómo estoy todavía estoy en mi tiempo, ya me pasé, no sé. Bueno, profesor, todavía está en tiempo. Bueno, gracias. ¿Y me queda poquito o me queda...? Quedan 5 minutos, profesor. Bueno, está bien. Bueno, y en esa, gracias, y en esa línea, ¿no? Particularmente un comentario también yo no creo, y esto podríamos discutirlo, yo no creo, curiosamente, que los romanos hayan sido tan privatistas como creemos que son, o que han sido. Porque recordemos que el pretor tenía un gran poder de corrección en la línea con lo que estaba comentando Carlos, en esta interesante visión del derecho alemán. Tenían una visión correctora de los derechos a partir de la equidad, ¿no? Entonces la equidad, digamos,
permitía incluso que, para el caso concreto, el pretor pudiera apartarse de la ley, incluso en la época de la monarquía absoluta, aunque ya menos allí, ¿verdad? En la época del imperio. Pero bueno, entonces, lo digo también en esta perspectiva histórica. En fin, entonces mi primera intervención, abordaje era una cuestión terminológica, la segunda histórica. La tercera, me alegra muchísimo, yo coincido en parte con lo mencionado por Carlos. Yo creo que no hay manera de estudiar derecho procesal si no se estudia derecho material. O sea, es imposible. Es imposible. Y la regulación, esto explica, digamos, lo que mencionaba hace un momento de la cuestión histórica, ¿verdad? Digamos, la regulación procesal, pues tiene que tener en cuenta en primer lugar la regulación del derecho material, porque si no, ¿sobre qué estamos regulando? ¿Para qué estamos regulando proceso? No sé, yo no me atrevería tanto, podríamos discutir sobre esto, conozco esta visión alemana, tanto como para decir que el derecho procesal ingresa o está dentro del derecho material, quizá por una formación, ¿no? Pero sí que la mirada de lo procesal sin el derecho material es imposible. Es imposible. Y en este trabajo también me parece extraordinario, ¿no? Porque las reflexiones procesales se hacen de la mano con la reflexión del derecho material y los impactos en el proceso se hacen de la mano con las reflexiones que existen en el ámbito del ámbito del derecho procesal. Y en esta línea, debo confesar que me pareció sumamente interesante esta idea que está en el texto también y que ahora lo ha mencionado Carlos, de el rol que cumple el proceso en la decisión del deudor en el cumplimiento de su obligación, ¿no? El cumplimiento de la obligación tiene como causa la amenaza a los mecanismos jurisdiccionales, al punto que mecanismos jurisdiccionales efectivos lo que hacen es disuadir de alguna manera o reducir el nivel de incumplimiento. Muchas veces, y lo digo porque, claro, efectivamente, un sistema procesal ineficiente e inadecuado, comparto plenamente, lo que hace es generar que los derechos materiales prácticamente se vacíen de contenido. Yo no sé, sin embargo, y aquí es mi duda la racionalidad, si el deudor está incorporando todo esto en el momento de la decisión de si incumple o no. Creería yo que la decisión es más, al menos parto del ejemplo del caso peruano, más de orden, si se me permite, visceral, no tanto racional, ¿no? Es una especie de costo, de oportunidad, de decisión, etc. En fin, termino con dos cositas, con una cosita final, ya porque mi tiempo se acabó, y es mi absoluta coincidencia en que el juez debe contar con poderes que aseguren el acceso igualitario, la efectividad y la conducción de la verdad. Y en esta línea me ha parecido estupenda esta descripción de la función pública del proceso civil a partir de esta función pública en sentido débil y esta función pública en sentido fuerte, ¿no? Y esto, en el Perú tenemos un código procesal publicista, reconocido por nosotros como publicista, pero yo aquí quisiera terminar con una pregunta para Carlos, y es, ¿cuáles serían, reconociendo que el juez debe tener funciones, una función pública,
¿cómo le ponemos límites? O sea, ¿dónde están esos límites que el juez debe tener? Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros estas reflexiones y nuevamente invitarlos a mantener este foro de discusión. Espero pronto presencial. Muchas gracias, profesor Giovanni. Ahora pasamos a los comentarios de nuestra otra panelista, es Alejandrina Molina Altamirano. Ella es egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, integrante del grupo GIDEPRO, Grupo de Derecho Procesal Crítico y Constitución, y pertenece al área de prevención y solución de conflictos en materia civil y comercial del estudio Linares Abogados. Cuenta con 15 minutos para hacer sus comentarios. Adelante, Alejandrina. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, en primer lugar, agradecer por la invitación a GIDEPRO, grupo al cual integro, y también agradecer a quienes han sido ponentes hoy día, no solamente por la exposición que nos han brindado hoy día, sino también porque personalmente disfruté mucho la lectura y creo que aprendí muchísimo del texto que hemos podido revisar y que, bueno, hoy día estamos profundizando acerca del mismo. Me voy a buscar ceñir en estos, creí que eran 10 minutos, pero entonces voy a ahondar un poco más, pero igual voy a buscar ser bastante concreta con mis comentarios, y en todo caso dividirlos en dos partes. Una primera parte orientada a lo que yo consideraría que es la esencia del texto y que me imagino muchos compartirán conmigo, y que espero que a quienes no hayan revisado el texto los invite a hacerlo. Y en segundo lugar, profundizar acerca de dos ideas que personalmente han sido las que más me han impactado y las que en todo caso me llevo a modo de reflexión y que quisiera también compartirlas en este foro. Con relación al primer tema que indico, lo que personalmente me sorprendió y disfruté bastante del texto, y que yo llamaría prácticamente el corazón del mismo, es esta acogida que se le da a la complejidad de las instituciones, a efectos de no buscar hacer un análisis superficial del mismo. Creo que si desde el punto de vista de la psicología se señala que existe este sesgo que nos lleva a los seres humanos a optar por hacer afirmaciones superficiales con relación a ciertos análisis, creo que precisamente el texto demuestra lo contrario. Y acá me permito hacer una cita expresa a un extremo del texto, en el cual los autores indican que se trata de refinar la comprensión que se tiene sobre el derecho privado y capturar parte de la complejidad con la cual éste se manifiesta. Creo que si esa era la finalidad precisamente del texto, eso es lo que se logra. No se trata, el texto en ningún momento excluye este carácter privado o el canon privado, como se ha referido previamente el profesor Esteban Pereira. No se niega este carácter privado. Sin embargo, lo que se hace es buscar construir a partir de ponerse en otros escenarios, y es también reconocer esta complejidad propia de las instituciones que nos encontramos analizando, y así proponer un análisis completo. No solamente ellos, sino también creo, y como ya han referido las personas que me han antecedido, hay una referencia a una cantidad bastante representativa de un análisis histórico de las instituciones, e inclusive una gran cantidad de instituciones propias del derecho civil y del derecho procesal, que creo que, reitero, hacen que este artículo sea, en lugar de divorciarse de la complejidad, la acoja y construya a partir de la misma. Y bueno, ya quisiera, habiendo dicho eso, y que espero que ese sea un factor que los anime a revisar el artículo, ya quisiera pasar a hacer mi comentario sobre los dos temas que mencioné, que para mí son los que me dejaron mayor impresión y que en todo caso me impactaron más del artículo. Y son, en primer lugar, la idea referida a la importancia de la jurisprudencia y al rol que cumple la jurisprudencia en aras de reconocer este carácter público al derecho procesal. Y en segundo lugar,
la idea referida a, y que lo mencionó al final el profesor Carlos, con relación a estas características con las que debería contar el proceso civil. Con características, pues me refiero a, en primer lugar, la referencia que se hace a la necesidad de que sea eficiente, incorrupto y accesible, con especial énfasis en este último punto, la accesibilidad. Y bueno, ambas ideas personalmente me impactaron mucho y trasladaría en todo caso esta consulta a los profesores, si es que también se les puede dar esta connotación que paso a explicar. Y es que creería que precisamente estas serían dos características del proceso civil que muchas veces se suelen pasar por alto. Se suelen pasar por alto a efectos y de tal forma que no se termina reconociendo como una de las fortalezas más esenciales del mismo. Y acá simplemente por hacer una comparación con lo que viene a ser el arbitraje, no porque desconozca las características importantes y realmente el rol que juega el arbitraje, creo que principalmente en temas de, gracias Eduardo, me quedan 8 minutos, no solamente con relación como digo, el rol esencial que cumple el arbitraje, sin desconocer ello, pero creo que precisamente eso nos permite ver cuáles son los pilares del proceso civil, el cual, a diferencia del arbitraje, no se caracteriza por ser confidencial. Y en segundo lugar, se debería caracterizar por facilitar el acceso a la justicia, al hablar de menores costos, e inclusive de la gratuidad, al menos en el caso peruano, respecto de los procesos constitucionales. Entonces, si es que nosotros tenemos en consideración estos dos elementos, creo que es más sencillo centrarnos en fortalecer dichos pilares y mediante una gran cantidad de alternativas. Simplemente por mencionar algunas, creería que con relación a la jurisprudencia y esta posibilidad de que al no regir el principio de confidencialidad, pues es de conocimiento público, me animaría a decir que inclusive es necesario también fortalecer no solamente el rol que cumple la jurisprudencia, sino también la sistematización de la jurisprudencia y la publicidad de la jurisprudencia. Creo que existen hoy en día muchísimas herramientas. Creo que la gran mayoría de litigantes en su día a día podrán verificar cómo es que hay algunas herramientas que hacen mucho más sencillo acceder a la jurisprudencia y el tener mayor conocimiento, porque sí, y no solamente los litigantes, porque si precisamente se le reconoce también este rol a la jurisprudencia de pretender que los actores civiles pues cumplan con sus obligaciones y con sus deberes, pues precisamente ahí viene a ser la importancia y la relevancia de conocer cuál es el contenido de dicha jurisprudencia, que reitero, se podría fortalecer y se debería fortalecer mediante la publicidad y la sistematización de la misma. En segundo lugar, y ya para referirme a lo que viene a ser el acceso, creería que lo mismo sucedería en este caso. Sucede mucho que se podría, por ejemplo, pactar una cláusula arbitral sin tener conocimiento de precisamente todos los costos que conlleva un arbitraje, que muchas veces hacen que se vuelva inaccesible el poder acceder a la justicia. Entonces, creería que también por ese lado viene la importancia de reconocer este rol de acceso más equitativo a la posibilidad de acceder a la justicia mediante el proceso civil en detrimento de otros mecanismos de resolución de conflictos, independientemente de que, como ya han referido los profesores, pues no podemos limitarlos exclusivamente a ello. Y bueno, habiendo dicho eso, por último también quisiera, me quedan, entendería, unos 3 minutos, entonces ya voy a pasar simplemente a referirme a un tema que también me pareció bastante interesante, y en todo caso les traslado también la consulta a los profesores, y es si podríamos acotar aquella crítica que ellos hacen a la existencia de ciertas ineficacias estructurales
que en la actualidad han podido visualizar con relación al proceso civil. Entendería que el análisis principalmente se ha hecho respecto del caso chileno, sin embargo, ahí me permito también concordar plenamente con que creo que sucedería lo mismo en el caso peruano, y con relación a una de las ineficiencias que ellos identifican como tales, que es la relacionada a la necesidad de la designación de un perito y pues propiamente la actuación de una prueba pericial en el marco de un proceso. Acá les hago un comentario ya más personal. Una vez en el estudio en el cual trabajo se hizo un análisis de cuáles eran aquellos casos que más habían tardado en emitirse una sentencia en primera instancia, y sorprendentemente los que encabezaban el top eran aquellos casos en los cuales había sido necesario designar un perito. Y no estamos hablando simplemente de 2 o 3 años, estamos hablando de una mayor cantidad de años en los cuales pues la eficacia finalmente del proceso termina perdiendo cualquier tipo de relevancia. No solamente ellos, sino que también personalmente recuerdo algún caso en el cual yo, siendo practicante, pude ver cómo es que un caso de responsabilidad médica solamente se estaban tardando más de 5 años en designar un perito, porque cada vez que se designaba a un médico que estuviese inscrito en el REPEG, en el caso peruano, pues el médico declinaba por distintas razones, y así estábamos ante más de 10 oportunidades en las cuales los peritos rechazaban la posibilidad de intervenir como tales en un proceso civil. Entonces concuerdo totalmente con la idea de que es una de las grandes ineficiencias estructurales que podríamos identificar hoy en día en el marco del proceso civil. Sin embargo, creo que, y también tomando en cuenta aquello que se desarrolla en el artículo con relación a la importancia de esclarecer la verdad sobre los hechos, creería que es importante acotar esta crítica, porque no se trata de realizar una crítica en general a la posibilidad de que se produzcan informes periciales y exista prueba pericial en el marco del proceso civil. Claramente en el contexto actual, en el cual existe una complejidad increíble de la forma en que nos interrelacionamos los seres humanos, pues la necesidad de los informes periciales es mucho más latente. Entonces, creería que en esa línea se podría acotar mucho más esta crítica y postular ello, ¿no? Críticas concretas a, por ejemplo, el mecanismo de designación de los peritos, más no una crítica, más no considerar como una ineficacia estructural en sí a la existencia o a la posibilidad de incorporarse prueba pericial en el proceso civil, porque correríamos el riesgo, como digo, de es terminar limitando la posibilidad de acceder a dichos medios probatorios y finalmente de limitar el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos. Eso es todo, muchísimas gracias. Estaré atenta a los comentarios que puedan realizar. Muchas gracias, Alejandrina. Ahora pasamos a la etapa de absolución de comentarios por los profesores Esteban Pereira y Carlos Correa por un plazo máximo de 15 minutos. Adelante, profesores. Bueno, muchísimas gracias. Muy estimulantes los comentarios. Gracias por la lectura tan atenta y además los comentarios tan generosos y además estimulantes, ¿cierto? Para seguir presentando estos temas y la invitación abierta, seguir reflexionando y conversando respecto a estos puntos. Voy a indicar algunas consideraciones en relación a observaciones que indicó el profesor Piori, ¿cierto? Que estaban directamente aludidas al tema del derecho privado y el interés privado, que eran muy importantes. Yo creo que el profesor captura bien el porqué de la elección entre hablar de derecho privado en lugar de derecho civil. Es cierto que la distinción tiene también una cuestión casi de traducción, porque a nivel de reflexión teórica está protagonizada en la literatura por una discusión en el ámbito anglosajón. Entonces, la traducción evidentemente queda como filosofía del derecho privado o reflexión teórica acerca del derecho privado, así, ¿cierto?
pero también tiene que ver con una cuestión más bien sustantiva, y no es solo respecto a las coordenadas intelectuales en las cuales se desarrolla hoy en día la reflexión a nivel principal, ¿cierto?, en el ámbito del derecho privado, sino que tiene que ver también con una cuestión sustantiva, en el sentido de que la consideración de derecho civil es evidentemente más restrictiva que la consideración respecto de derecho privado. Y por lo mismo, uno debería pensar que la forma en la cual se caracteriza el derecho civil se encuentra bien capturada por la imagen meramente privada del derecho privado. Es decir, es más propio para querer resaltar esta imagen estrictamente privada del ámbito, emplear la nomenclatura de derecho civil en lugar que de derecho privado. Porque efectivamente el derecho privado captura e incluye ámbitos en los cuales da la impresión el interés tematizado no es solamente privado en este sentido, como por ejemplo bien lo indicaba el profesor Priori, el derecho de consumo y también el derecho de trabajo. Lo interesante de ambas áreas es que son áreas que en algún momento fueron de derecho civil y se independizaron precisamente, creo yo, por la frustración del programa de investigación decimonónica que tuvo el derecho civil, es decir, protagonizado por la noción de igualdad entre las partes, relación simétrica y paritaria en el trato, etc. No es trivial que ambas áreas independizadas del derecho civil, en este caso el contexto del derecho de consumo y el derecho de trabajo, muestra una relación fuertemente asimétrica y que evidentemente la vinculación respecto a la autonomía de la voluntad está más deteriorada, controlada o bien modulada, precisamente por la noción de asimetría y por la posibilidad de que hayan abusos de una parte respecto a la otra, lo cual en el programa de investigación inicial o germinal del derecho civil evidentemente no es la parte de la consideración inicial, ¿cierto?, de la agenda de cómo construir el derecho civil. Por ende, no es aséptica la decisión de derecho privado, y no solo tiene que ver con la forma como se reconstruye la reflexión teórica en el derecho privado, sino que también con la cuestión normativa que está en juego, que es que el derecho privado y no derecho civil está menos vinculado con esta imagen decimonónica, en la cual el derecho civil es evidentemente el derecho del interés, en este caso personal, o el interés particular. Así que ahí fue bien capturada esta decisión, ¿cierto?, metodológica. Respecto de la cuestión acerca del interés privado, de cómo entender que el derecho privado tiene un interés exclusivamente privado desde un punto de vista de una cierta imagen en particular, es efectivo que hay una cuestión histórica, y yo también agregaría intelectual, respecto de la forma como se reconstruyó el derecho, en este caso privado o civil, moderno, que tiene que ver con una influencia decimonónica importante respecto del ideario iluminista, ilustrado, que se conjugó en el ámbito jurídico político, en el contexto de la codificación napoleónica de 1804, y esta evidentemente se propagó a la codificación, en este caso decimonónica, de lo que era el ámbito de la tradición jurídica continental. No es trivial el hecho de que sea relevante pensar en esa conexión, porque efectivamente dentro del ideario ilustrado está la libertad e igualdad formal de las partes, que son elementos relevantes respecto de cómo entender el derecho privado. El problema es que cuando se entiende el derecho privado de ese modo, da la impresión que el derecho privado es entonces una relación de derecho privado. Y en la relación de derecho privado hay únicamente una consolidación de intereses interpersonales, es decir, de quienes conforman la relación de derecho privado. Y el derecho privado entonces no es sino un puñado de relaciones interpersonales. Y por lo mismo, este carácter exclusivamente privado está acentuado. Lo relevante es que la autonomía de la voluntad tuvo una influencia importante que, como le indicaba el profesor Priori, puede hoy estimarse sobrevalorada o exacerbada de un modo exagerado en ese contexto del derecho privado. Y ese es el contexto en que fue relevante en las codificaciones latinoamericanas. Chile, Colombia mantienen un código
decimonónico, también Ecuador, también con influencia de Bello, y lo interesante es mirar del ámbito comparado otras codificaciones, en este caso continentales, otras codificaciones que pueden ser miradas desde el punto de vista latinoamericano. Por ejemplo, pienso en la peruana del año 84, pienso en la brasileña del año 2002, pienso en la argentina del año 2015, y son evidentemente codificaciones que se han distanciado de esta imagen puramente privada. Uno podrá pensar ahí, son imágenes de derecho privado más social o público, ahí habrá que clarificar qué entendemos por eso, pero indudablemente hay un apartamiento del paradigma meramente privado del contexto del derecho privado decimonónico. Y eso no es trivial. ¿Por qué? Porque muestra que cuando se habla de que el derecho privado es privado, da la impresión que lo que se muestra es una imagen o una forma de comprender el derecho civil o el derecho privado. Pero eso no agota lo que es el fenómeno en su complejidad. Uno podría pensar las codificaciones peruana, brasileña, argentina. Hoy en día formulan un derecho privado publicista o social o más público. Quizás lo que están reivindicando es la complejidad del derecho privado. Es decir, que la imagen meramente privada del derecho privado no cuenta toda la historia. Y lo que hace es simplificar el fenómeno. Es decir, la dimensión pública o social del derecho privado es en algún sentido reivindicar parte de la complejidad de este, porque una buena comprensión del derecho privado da cuenta también de estas dimensiones. No al nivel ingenuo de decir que todo en el derecho privado es público o que todo en el derecho privado es social, pero sí que estas dimensiones son parte relevante del derecho privado cuando éste es bien comprendido. Por eso es que indicábamos que el problema no es del derecho privado qua derecho privado, sino de una cierta perspectiva de cómo entenderlo. Agregamos el caso colombiano. En el caso colombiano, hoy en día, se discute un proyecto que, si mal no recuerdo, desde el año 2020, realizado por la Universidad Nacional de Colombia, acerca de un nuevo código civil. Y ese código, de nuevo, está informado por un talante más público o social. ¿Por qué? Porque los propios institutos que no tienen un buen encaje con la racionalidad decimonónica o liberal, por ejemplo, ventaja injusta, lesión subjetiva objetiva, abuso del derecho, teoría de la imprevisión, elementos de consumo incorporados en el contexto del Código Civil, sí tienen un buen encaje cuando se entiende en derecho privado, también integrando estas dimensiones, pública y social. Por ende, ¿es una cuestión evidentemente histórica? Por supuesto. El ámbito del derecho privado moderno, impregnado por el programa de investigación decimonónico, ¿encaja bien con esta imagen meramente privada del derecho privado? Por supuesto. Lo relevante es que no es un problema o un pecado del derecho privado, sino que el derecho privado puede ser entendido también desde otro punto de vista. Y al reformular esta imagen del derecho privado, al implementar esta relectura en clave pública o en clave social, se muestra evidentemente un derecho privado más robusto, de mayor envergadura teórica, y también más complejo, más difícil de capturar, más difícil de asir, si es que lo que se quiere es agotar el fenómeno a partir solamente de decir el derecho privado alberga únicamente intereses privados de las partes que participan en la relación del derecho privado. ¿Por qué? Porque eso muestra una parte de la historia y no muestra de forma completa la historia. Estos códigos, en este caso contemporáneos, o esfuerzos de recodificación, están inspirados en una racionalidad distinta. ¿Qué es lo que muestra esto? Que una buena comprensión del derecho privado captura ambas cuestiones. El derecho privado, por supuesto, está protagonizado por el interés particular de quienes participan en su relación contractual, de daños, de enriquecimiento a nivel propietario, pero no está únicamente y exclusivamente caracterizado y agotado teóricamente en virtud de ese interés.
porque también hay valores sociales que se pueden perseguir desde el punto de vista del derecho privado, y por supuesto funciones públicas que se pueden desempeñar a partir de este ámbito. El ámbito colombiano, el que indicaba el profesor Priori respecto a la influencia de la Corte Constitucional, es muy, muy, muy interesante. El Código Civil colombiano, actualmente vigente, no el proyecto, es evidentemente un Código Civil también decimonónico, hijo de su tiempo, liberal y particularmente individualista. La Corte Constitucional ha efectuado una aplicación de elementos constitucionales de la Constitución del año 91 en el ámbito de las relaciones privadas. Por ejemplo, ha desafiado la fuerza vinculante del contrato, estableciendo el principio de solidaridad que está establecido en el ámbito constitucional, e indicando que las relaciones jurídico-privadas también están impregnadas de este principio. Hay un caso muy interesante para poder terminar, que ilustra el problema, que es que frente a un código civil decimonónico, esa Corte Constitucional ha mostrado que, por ejemplo, la fuerza obligatoria del contrato, el pacto sunt servanda, que evidentemente refleja el canon individual o privatista de la relación jurídico-privada, puede ser tematizado a partir del contexto de un principio constitucional como el principio de solidaridad. Hay un caso muy interesante de una persona que ha contraído créditos de consumo con entidades bancarias, es decir, celebrado mutuos de dinero. Y lo que ocurre es que esta persona fue secuestrada por las FARC, allá en Colombia. Y evidentemente, al estar secuestrada, no pudo cumplir con sus obligaciones contractuales. Si la relación de derecho privado y derecho contractual es solo un problema de autointerés, es solo un problema de albergar los intereses de las entidades bancarias y esta persona como mutuario, habría que entender que el pacto sunt servanda, la fuerza obligatoria del contrato, reconocida en ese código, artículo 1602, consagra específicamente esta consideración y por consiguiente debe cumplir, una vez liberado, los términos que pactó en libertad. Y evidentemente son términos muy gravosos, porque se juntaron las deudas, los meses, los intereses, moratorios, cláusulas de aceleración, etc. ¿Qué es lo que hizo la Corte Constitucional? Establecer que estos mutuos en verdad tenían que ser novados, es decir, reemplazados a nivel de modo de extinción de obligaciones por nuevos contratos celebrados ahora en condiciones distintas, una vez en libertad. Se dejaron sin efecto los intereses moratorios, se dejaron sin efecto las cláusulas de aceleración pactadas, aunque eran parte de la autonomía de la voluntad de las entidades bancarias, quienes otorgaron el dinero, y de la persona que en libertad celebró estos mutuos de dinero. ¿Qué es lo que se muestra acá? Que hay evidentemente un influjo público en esa forma de entender la relación de derecho privado. Y eso pasa porque en este caso la codificación actualmente vigente no alberga sino un ideario decimonónico, sino un ideario particularmente privatista. Y allí la Corte Constitucional se ve, entre comillas, forzada a realizar o a reivindicar esta imagen pública o social del derecho privado. Si no tuviéramos esa Corte Constitucional, como ocurre acá en Chile, uno podría pensar, ¿es solo un problema de existencia o no de corte que haga esa tarea? También el problema tiene que ver con la forma como comprendemos el derecho privado. Porque una manera de entender el derecho privado que sí albergue esa consideración de que el derecho privado también persigue valores sociales y desempeña funciones públicas, puede, en algún sentido, autoabastecerse frente a este tipo de consideraciones. Porque sencillamente dirá que el derecho privado no es solo privado y que la relación jurídica de derecho privado no alberga exclusivamente intereses particulares. El último ejemplo, en el caso brasileño, que hay codificación, en este caso contemporánea, es del año 2002, el artículo 421 del Código Civil brasileño establece lo que se denomina la función social del contrato y establece expresamente que la libertad contractual puede verse, en este caso, atenuada, modificada, desafiada por la funcionalidad social que debe cumplir el contrato. Por supuesto, uno deberá decir, esto habría que entenderlo también respecto del principio de relatividad del contrato y el principio de fuerza obligatoria del contrato, por supuesto. ¿Por qué?
porque el contrato leído desde el punto de vista decimonónico exacerba su imagen privada. Y si se habla de una funcionalidad social del contrato, hay un conjunto de principios fundamentales del derecho contractual que se van a ver resentidos, o al menos desafiados en particular. Y yo creo que las demás preguntas van a ser bien respondidas, en particular por Carlos, y especialmente todas las interesantes cuestiones que nos dejó Alejandrina y también las del profesor Priori. Así que agradezco mucho por mi parte. Bien, no sé si me queda, ¿cuánto tiempo me queda? Perdón. El tiempo para ya absorber comentarios ya ha terminado, profesor Carlos. Pero puede formular los comentarios. Puede ser muy breve, la verdad. A ver, voy a ir al callo. Sí, efectivamente, no se podía esperar que el CPC fuera distinto al código de Bello. De hecho, Bello decía que primero había que reformar, hay que establecer una reforma procedimental y posteriormente enfocarse a la codificación sustantiva. ¿Ya? Eso fue al revés, pero esa era la idea original. Y por eso es que el Código Civil tiene muchas reglas procesales, y eso es un problema, desde luego, para reformar. Las reglas, por ejemplo, sobre carga de la prueba están en el Código Civil. La regla, la valoración de ciertos medios de prueba está en el Código Civil. Entonces, eso, desde luego, va a ser un problema, coincido. Lo de la disuasión por el proceso, efectivamente, yo creo que en la mayoría de los casos es una decisión visceral, pero no siempre. ¿Ya? Yo creo que en los casos de grandes deudores puede ser una decisión racional, sobre todo porque los incentivos a dilatar el proceso pueden ser muy grandes, ¿ya? Y el costo es mínimo, o sea, el costo de los intereses, pero al final pueden ganar en un juicio ejecutivo, incluso pueden ganar 3 años sin pagar una obligación, lo cual es bastante desquiciado, y esas son decisiones racionales que se toman al momento de enfrentar una demanda. Respecto a los límites, para terminar con esta primera parte, respecto a los límites, yo creo que los límites están en el debido proceso. Ya tienen que haber reglas claras o sea, reglas que los litigantes sepan antes de enfrentar un juicio de cómo va a ser lo que se van a enfrentar. Y ese es un problema, es una cuestión que parece que suena como como muy obvio, ¿cierto? Pero no es tan obvio, sobre todo en los temas, por ejemplo, de cargas dinámicas de la prueba, ¿ya? Hay algunos autores que dicen que esas reglas las reglas sobre distribución de las cargas de acuerdo a la facilidad y accesibilidad probatoria se tienen que imponer en la sentencia, ¿ya? Y eso es un problema, a mi juicio, porque las partes, desde luego, puede que no estén conscientes, sino hasta que se enfrentan con un fallo de que, chuta, el demandante tenía que probar algo que no lo hizo, nunca nadie le avisó que tenía que hacerlo, y después se entera la sentencia. Eso yo creo que podría ser eventualmente un problema. Respecto a los comentarios de Alejandrina, los cuales también agradezco especialmente, sí, efectivamente, bueno, el arbitraje, la confidencialidad del arbitraje es un problema muy grande, ya que en Chile también tenemos, y nunca nadie ha querido abordarlo claramente, ¿ya? Y el problema es que justamente con eso no se genera jurisprudencia. Si nadie conoce en realidad el contenido de muchos fallos arbitrales, y el contenido de los expedientes arbitrales, tampoco no se puede generar este efecto virtuoso del cual hablábamos. Bueno, respecto a cómo se podría, para finalizar, cómo se podría mejorar un poco, a ver, diferencias estructurales, vuelvo a lo anterior, evitar las defensas temerarias. Yo creo que eso es algo fundamental, ¿ya? O sea, que la defensa tenga que ser una defensa que tenga un examen a priori de admisibilidad, que no sea cualquier excepción bajo cualquier fundamento que pueda dilatar 3 años el proceso. Eso es esencial. Y lo segundo, respecto a la jurisprudencia, es relevar a los tribunales superiores de gran parte de sus funciones. ¿Ya? En Chile el problema grave que tenemos es que la Corte Suprema quiere conocer absolutamente todo, conoce cuestiones realmente absurdas, cientos de casos, si no miles de casos al año, lo cual no es propio de un tribunal, de un máximo tribunal, ¿ya? Entonces, uno con tal nivel de carga de trabajo no le puede esperar consistencia, no puede esperar racionalidad en sus decisiones. Yo creo que ese es el gran desafío a futuro. Así que me sumo a los agradecimientos de Esteban por la organización y muy agradecido de los comentarios. Muchas gracias, profesor Carlos. Ahora iniciamos una etapa de ronda de preguntas. Pueden usar la opción de levantar la mano para poder activar el audio y pueden formular la pregunta a los profesores. Buenas tardes. Tengo una pregunta para el profesor Correa, en particular respecto de las facultades que debería disponer el juez desde su prisma respecto a lo que son las pruebas.
porque dijo el profesor Correa hace un instante que el límite pasaba básicamente por el respeto o la deferencia a lo que es el debido proceso, pero mi pregunta es hasta qué punto la posibilidad de que el juez disponga de facultades para ordenar medios de prueba no trastoca de una parte la imparcialidad del adjudicador, que uno podría entender que es una garantía, la garantía quizás que salvaguarda de mejor manera la igualdad entre los contendores, y una igualdad que también tiene que ser diferente con una perspectiva del derecho civil, por lo menos, entendido como que las partes son iguales desde la óptica sustantiva, y hasta qué punto eso también no puede generar incluso indefensión respecto de la contraparte que no se ve beneficiada con motivo del ejercicio de esas facultades probatorias, porque, o sea, de esas facultades respecto a medios de prueba, porque pasa, por ejemplo, que en el derecho de familia chileno hay una norma en la ley de tribunales de familia, que es el artículo 29, que le brinda al juez de familia la posibilidad de ordenar que se acompañen ciertos y determinados medios de prueba que no han sido ofrecidos por las partes, y en la praxis pasa mucho que al final del día lo que hace una facultad como esa es básicamente promover y hasta cierto punto suplir un déficit que se aprecia en la asesoría jurídica de parte de los abogados antes que un compromiso con la justicia del proceso. Y eso, si es que uno piensa las cosas de los incentivos que se fijan con cargo a ese tipo de facultad, o cómo se repercute, por así decirlo, en la praxis de la justicia familiar en particular, y si es que uno extrapola la consideración al derecho civil, puede tener efectos particularmente perversos, porque eso puede promover una litigiosidad en el sentido de que los abogados saben que si es que ellos no efectúan debidamente sus presentaciones, o si no llegan no disponen de los medios de prueba, de igual manera esa omisión va a poder ser salvaguardada por el aparato jurisdiccional estatal, y hasta qué punto esa promoción de litigiosidad no puede redundar en, no sé, una sobrecarga del funcionamiento del aparato jurisdiccional estatal, y si uno traspala la cuestión, por ejemplo, en el ámbito de la justicia civil, hasta qué punto eso no puede trastocar, por ejemplo, la libre contratación, o, en fin, los distintos valores que se supone que subyacen a las instituciones del derecho civil. ¿No considera usted, profesor Correa, que este es un problema más macro que dice relación, por ejemplo, con la formación jurídica de los profesionales? En Chile, por ejemplo, esa cuestión en sede laboral ha sido gestionada a través de lo que es la Defensoría Laboral, que se le brinda acceso de calidad a las personas que no tienen los medios para franquear una asesoría de calidad. Y por último, si es que no, obviando el problema de las facultades probatorias, si no considera que podría prescindirse de esas facultades para el juez y no confiar mejor en lo que son las cargas del proceso y la misma estructura dialéctica del proceso, que puede de alguna u otra forma llevar un compromiso hacia la verdad jurídico-procesal que respete la igualdad, la autonomía de las partes, y que entienda al final del día que el proceso no es solamente una cuestión que atañe al juez y a las partes, sino que también a los abogados que presentan las presentaciones en nombre de las partes en particular. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Una pregunta compleja, la verdad. Porque tiene distintas miradas. Bueno, a ver, en el proceso civil actual, que es el sistema más liberal que uno podría imaginar, existen las medidas para mejor resolver. ¿Ya? Las medidas para mejor resolver son diligencias probatorias que el juez puede adoptar de oficio en etapas muy tardías del procedimiento, antes de la dictación de la sentencia definitiva. ¿Ya? O sea, no es algo ajeno a nosotros. El problema es que las medidas para mejor resolver son el peor de los mundos posibles, porque se decretan las medidas y no existe ninguna posibilidad por parte de los litigantes de poder argumentar respecto de esa prueba, objetarla, hacer comentarios, digamos, una apreciación respecto de su contenido y a su valoración. ¿Ya? Ahora, yo creo, bueno, esa es una crítica, la crítica tuya, Nicolás, es una crítica histórica, ¿ya? O sea, esto es una cuestión que siempre se ha discutido, y yo creo que igual tiene que ser matizada, porque a diferencia del litigante que incorpora conscientemente un medio de prueba, ya pensemos en el caso que ponía Alejandrina, por ejemplo, el caso del peritaje. Ya yo soy demandante en un caso de responsabilidad médica, yo voy a tratar de conseguir informes periciales, digamos, de parte, voy a hablar con algunos médicos antes incluso de interponer la demanda, o durante el transcurso de la demanda, 3 ya médicos. Les voy a pedir su opinión,
probablemente antes de eso voy a tantear terreno, como se dice en Chile, voy a ver qué opinan respecto del caso. Si es que alguno de ellos está en contra de mi tesis, yo no lo voy a exponer, ¿cierto? Yo no lo voy a presentar, yo no voy a hacer, no le voy a pagar a alguien para que después me perjudique, sería absurdo. Y yo creo que pasa un poco lo mismo con la prueba del juez. El juez es ciego respecto del resultado probatorio. ¿Ya? Y eso yo creo que es súper interesante, tenerlo presente. O sea, si el juez decreta un informe pericial en un juicio de responsabilidad médica, el juez no sabe cómo va a fallar el perito. El juez dice, chuta, yo no tengo antecedentes suficientes en este momento para poder resolver, necesito que una persona me ilustre sobre el caso. No tengo a la vista, por ejemplo, antecedentes médicos, necesito que se traigan a la vista antecedentes médicos. Es distinto cuando una parte la aporta, ¿cierto? Una parte sabe, desde luego, y hará, o sea, incorporará lo que desde luego le beneficie. Y en ese sentido, y volviendo un poco a lo que ya había mencionado, yo creo que lo importante es que las partes tengan la posibilidad, que actualmente no existe, de impugnar esos medios de prueba y de darle algún sentido, de poder contrastarlo, etc. Efectivamente hay un cierto paternalismo en esto, ya no lo niego, y también esto se enmarca claramente con lo que dijiste en el sentido de la formación de abogado, no en todos los casos, pero sí en muchos casos. ¿Hasta qué punto tiene que ser un juez el que subsidie la negligencia o la desidia de algún abogado? Esa es una muy buena pregunta, ¿ya? Otra pregunta que está relacionada es, si uno asume que no, que en realidad es un problema del litigante, es indiferente para la sociedad, de acuerdo a la postura que defendí, es indiferente para la sociedad tener una resolución incompleta de un asunto que puede ser muy importante. Volvamos al caso de la negligencia médica. Tenemos un pésimo abogado demandante que no incorporó prácticamente ninguna prueba, pero el caso es muy interesante en términos de generar jurisprudencia. Tiene el juez que hacer caso omiso, independiente de lo que sea el interés de las partes, de los efectos que podría tener el pronunciamiento con todos los antecedentes sobre la mesa de ese caso o no. ¿Ya? Y esa al final es una visión política al respecto. Muchas gracias por su respuesta. Si hay más preguntas, pueden usar la opción de levantar la mano. Yo tengo unas consultas, profesor. En el artículo mencionan conceptos como justicia correctiva y justicia distributiva. ¿A qué se refieren con esos conceptos? Asimismo, si ya hay un concepto de orden público, de protección de la colectividad, ¿por qué utilizar la idea de interconectividad, de que tenemos que estar conectados en una comunidad? ¿Por qué a mí me afecta el beneficio del otro, ¿no? Que no está vinculado conmigo? ¿Por qué usar ese concepto en lugar del orden público con el que ya contamos? Otra consulta, también cuando habla de la jurisprudencia, en el artículo, y señala que debe ser en Chile necesitan un tema de uniformidad jurisprudencial, ¿dejarían a salvo la opción para que un juez motivadamente se aparte de ese criterio jurisprudencial o tiene que acatar a rajatabla lo que diga pues, el criterio superior? ¿No? Esos son mis comentarios y consultas, profesor. Bien, creería que las dos primeras serían para mí, la última es para Carlos, ¿cierto? Sí, también capturé lo mismo. Bueno, muchas gracias, Eduardo, también por las observaciones, son muy estimulantes. Bueno, respecto de la relación entre justicia correctiva y distributiva, la verdad es que traemos a colación esta distinción clásica en el pensamiento filosófico y con mucha influencia en el ámbito jurídico, porque es una de las formas de diferenciar entre derecho público y derecho privado. ¿Ya? Hay una distinción importante respecto de cómo se puede formular o trazar la distinción. Lo que uno aprende siempre en la Facultad de Derecho, cuando le enseñan la distinción, es que ningún criterio sirve para albergar todos los casos, ¿cierto? Y que ningún criterio es exhaustivo. Pero quizás el criterio que tiene mayor atractivo es el que indica que en el contexto del derecho privado rige la justicia correctiva y en el ámbito del derecho público rige la justicia distributiva, teniendo, por ejemplo, de parangones al derecho civil, en el ámbito privado, por supuesto, y del ámbito del derecho público, el ámbito tributario o el derecho fiscal, como también se le denomina. La justicia correctiva lo que hace es una forma de organizar las relaciones o los intercambios en virtud de un canon de igualdad entre las partes. Y por consiguiente, es una forma de igualdad o de justicia aritmética
que muestra que cuando se rompe el equilibrio entre las partes debe corregirse, generalmente con la labor judicial de una indemnización, por ejemplo, en el ámbito contractual, que se obligue o se fuerce al deudor a cumplir la prestación debida, así. En el contexto de la justicia distributiva, lo que hay es una forma de distribución proporcional y no aritmética que actúa en la relación entre el todo y las partes. Y por ende, lo que se hace es típicamente una relación vertical, por así decirlo, en la forma como se distribuyen, por ejemplo, recursos, cargas o premios entre el todo y las partes que lo componen. Solamente lo traemos a colación porque parece relevante indicar que si hay justicia distributiva en el contexto del derecho privado, es porque el derecho privado no puede ser solo y exclusivamente privado en ese contexto, ¿ya? La justicia distributiva sería evidentemente un elemento, un factor indicador de cuestiones sociales y también del ámbito público. La segunda cuestión respecto del orden público y por qué la necesidad de la conectividad entre personas. Bueno, es cierto que en el contexto del derecho privado, aun cuando sea el lugar donde prima la autonomía de la voluntad, eso no significa que hay disponibilidad respecto de cada una de sus áreas, porque la influencia del orden público de protección, por ejemplo, en el contexto del derecho de consumo o del contratante débil, muestra evidentemente que hay reglas que no son disponibles en el derecho privado, aun cuando sean del derecho privado. Y esto significa una limitación al despliegue de la autonomía de la voluntad. ¿Por qué no utilizar esa consideración respecto de la otra posibilidad que es remarcar la conectividad? Porque Claudio Michelón lo que está mostrando es que una forma de contraponer el derecho privado del público es que en el público es siempre relevante la conectividad entre las personas. Es decir, que la forma como se despliega nuestro plan personal de vida debe estar en atención o a la luz de los intereses de las demás personas. Y muchas veces en el derecho privado eso se pasa por alto. No se advierte esa relevancia recíproca de respeto mutuo y de consideración que para la formulación de mi plan personal de vida son también relevantes los intereses de las demás personas, o que la mutua realización importa que la realización de las demás también se lleva a cabo, y no solamente mi plan personal de vida o proyecto personal de vida. Entonces, ¿por qué optar por esta última forma? Porque si es correcto que no hay una distinción entre la conectividad que se requiere en el derecho público y la conectividad que debe estar en el derecho privado, es porque el derecho privado también entonces tiene algo así como una naturaleza pública. Y la naturaleza pública del derecho privado es que, al igual que el fenómeno jurídico privado, público, ofrece un escenario o un espacio para que haya un respeto mutuo y una interacción significativa entre las personas, en que la conectividad sea no solamente relevante en el ámbito público, sino que también en el privado, porque el privado cuenta con institutos que hacen posible este respeto mutuo. Y por ende se refuerza y se profundiza la conectividad de unas con otras y la conectividad de unos con otros. Eso es por mi parte. Muchas gracias. Sí, por mi parte muy breve. Desde luego, o sea, depende del sistema en realidad. En un sistema en el cual se reconoce un efecto relativo a la sentencia, como el nuestro, desde luego un juez no tiene por qué seguir los lineamientos de los tribunales superiores, o sea, no necesariamente tiene que seguirlo, ¿ya? Puede apartarse, desde luego sí, desde luego, o sea, tiene en ese sentido que entregar los fundamentos por los cuales lo hace, ¿ya? Y no debiera recibir tampoco ninguna sanción por apartarse. Sin perjuicio de ello, hay que considerar que muchos sistemas, por lo menos acá existe en materia laboral, un recurso de unificación de jurisprudencia, ¿ya? Entonces al final ese juez díscolo, o sea, esa sentencia díscola, podría posteriormente ser enmendada por tribunales superiores. Perfecto, muchas gracias, profesores. Eduardo ha tenido un problema de conexión, pero bueno, si no hay ningún comentario posterior, entendería que ahorita no hay nadie levantando la mano. Ah, no, perdón, sí hay una persona. ¿Usted, profesor Priori, está levantando la mano?
Sí, gracias. Una pregunta muy cortita para el profesor Carlos Correa. La noción de debido proceso, ¿no cree que también ha sido, entre comillas, víctima de esta concepción que conversábamos del liberalismo decimonónico y cómo reformularla, ¿no? Esa también es una pregunta bastante compleja. Hay un artículo sobre el tema en materia penal de un profesor chileno que habla justamente sobre eso, y él habla de la irrelevancia del término, de la noción de debido proceso actualmente, ¿ya? Porque si entendemos la cláusula del debido proceso como una regla con evolución progresiva, ¿cierto? Y de reconocimiento creciente de distintos derechos, uno podría entender que con, lo mismo sucede en Perú, ¿cierto? Con la adscripción de un ordenamiento jurídico a distintos tratados internacionales debería ser esa regla superflua. O sea, yo les aseguro que si actualmente nosotros eliminamos la cláusula del debido proceso en Chile, se elimina, se borra esa garantía, la verdad es que no cambiaría absolutamente nada. O sea, yo creo que actualmente no hay nada que esté cubierto por esa garantía en su sentido tradicional, si uno lo quiere remontar incluso a la tradición del derecho estadounidense, y que no esté a su vez recogido en los tratados internacionales. Entonces sí, al final cuando yo reconozco que cuando yo hablo un poco de debido proceso, tal vez es para ahorrarme hacer una enumeración más taxativa de todas las garantías que podrían estar involucradas. Pero pienso fundamentalmente en el derecho a defensa, en el derecho a la prueba, derecho al recurso, que históricamente han sido entendidos como parte integrante de esta cláusula. Simplemente es un lenguaje de, o sea, la referencia a la cláusula del debido proceso básicamente es por problemas de economía procesal, si se quiere. Pero gracias por la pregunta. La verdad es que es una aclaración necesaria, y el punto es si tiene sentido, yo me lo cuestiono bastante, si tiene sentido actualmente seguir haciendo referencia a la cláusula del debido proceso en general, o tiene más sentido hacer referencia a las garantías más particulares. Yo creo que es más preciso lo segundo, y en eso comparto el trasfondo de la pregunta. Bueno, muchas gracias. Veo que no hay ninguna mano adicional levantada. Por ende, vamos a pasar a la clausura del evento, que va a estar a cargo del profesor Luis Alfaro. Muchísimas gracias, Alejandrina. Gracias también a los profesores Carlos Correa, profesor Esteban Pereira. Muchísimas gracias por su brillante exposición, pero también sobre la investigación que entendería ya poco vamos a verla publicada, y en la que tenemos la oportunidad de todos seguir analizando y reflexionando el tema que han tratado. También agradecer los comentarios y preguntas del profesor Giovanni Priori, de Alejandrina Molina. Realmente hemos tenido un tiempo de reflexión y análisis, y sobre todo de repensar, ¿no?, estas instituciones que, como bien lo han mencionado, que tradicionalmente hay ciertos discursos que describen y explican un fenómeno, pero que en la actualidad podrían llamar a ser reflexionadas, repensadas, ¿no? Desde luego el título y el contenido de este artículo es muy sugerente, muy provocativo para generar reflexiones. Entendería que esto no se termina aquí, deberíamos tener ser un lugar común de análisis de estos temas, de aquello que el profesor Priori también ha mencionado muy bien, de la necesidad de vincular o comprender el derecho procesal desde también del derecho sustantivo. No es un aspecto extraño ni ninguna herejía procesal, por ejemplo, decir que hay un estudio de temas procesales desde el derecho sustantivo, por ejemplo, en el common law, cuando se habla de prueba, por ejemplo, claramente estos son materia de atención de los especialistas en el derecho civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son fenómenos que creo que nos han traído los queridos profesores Carlos Correa y Esteban Pereira, además de las aproximaciones ciertamente filosóficas. El profesor Esteban Pereira, querido amigo,
doctorando de la Universidad de Girona, doctor ya él. He tenido la oportunidad también de escucharle sus diversas reflexiones y su tesis doctoral al respecto de una filosofía del derecho privado. Así que con todo ello, doy por clausurada esta sesión, reiterando mi agradecimiento a los participantes también que se han dado cita para esta mañana, reflexionar sobre este interesantísimo y sugestivo trabajo, ¿no? Sugerente trabajo sobre el derecho privado y procesal civil más allá del interés individual. Muchas gracias. Gracias, profesor Giovanni. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandrina. César, muchísimas gracias. Está por ahí seguramente. Gracias a todos y a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Esteban, Carlos. Gracias, buen día a todos. Nos veremos Buenos pronto y días. presencialmente. Así es.